Bueno, hay una noxa que está presente cada vez más en cardiología crítica y que vamos a resumirla en una serie de casos clínicos, todos ellos reales, algunos de ellos publicados por nosotros y que para pensarlos necesito la ayuda de todos. Se trata de un paciente de 45 años, una mujer tabaquista, antecedentes heredofamiliares, sin antecedentes cardiovasculares de importancia personales, que tiene sí como antecedente personal hipotiroidismo. La paciente ingresa porque presentó en su domicilio angor típico y síncope, pérdida de conciencia. Esta pérdida de conciencia no tuvo pródromos y sí tuvo relajación de esfínteres, es decir, parece ser un síncope no vasovagal, parece ser un síncope no mediado por desequilibrios neurovegetativos. Al ingreso, la señora tiene 9.500 blancos, hematocrito de 40, plaquetas normales, urea de 20, creatinina 0,9, ionograma normal, una enzimas dentro de límites normales, coagulograma normal y este electrocardiograma. Bien. Necesito entonces que me ayuden a discriminar qué ven en este electrocardiograma. ¿Qué les parece? Es, Hay T negativas en todos y es raro que ABR esté positivo. Es raro que ABR esté positiva, pero tiene T negativas prácticamente de B1 a B6, ¿no es cierto? Bien. Sí, Ritmo sinusal, una progresión de R no muy buena de B1 a B6, con T negativas B2, B6, D3 y ABF. Este es el ecocardiograma de la señora al ingreso de la unidad coronaria. ¿Qué les parece? tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo Bien, ¿y qué pasa con la motilidad parietal? y, y tiene también una doquinesia apical, hipoquinesia septal. apical, Sí, apical y enfero, no, sí, apical nada más. se queda gran parte del septum medio, del septum distal, toda la punta, digamos Y para que el lateral también. y pared lateral, digamos que este electrocardiograma condice, esas T negativas condicen con un sufrimiento metabólico de gran parte del ventrículo izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? La fracción de eyección aquí es mala, definitivamente, ¿no? La aurícula Sí, izquierda se ve grande también, Doc. ¿Cómo? La Ahí aurícula dilatada. izquierda se ve grande, se ve dilatada. Sí. Entre otros datos, agregamos que tenía una subclavia derecha con una lesión del 50%. Y entonces, ¿qué diagnóstico presuntivo hacen ustedes de los datos que hemos recabado hasta aquí con la paciente? ¿Qué les parece que tiene? ¿Qué fisiopatología ustedes dirían que esta paciente cursa? Yo diría que se ve como una miodilatada con deterioro leve a moderada fracción de eyección, posiblemente de origen isquémico. Posiblemente de origen isquémico. ¿Qué estudios realizaría? Químico linfótico Escucho, sí. o isquémico nefrótico, No- dilatada. sí, de acuerdo. ¿Qué estudio realizarían? ¿Qué estudio le pedirían a esta paciente con estos datos de ingreso? lo podía pedir un ataque de cerebro para descartar como que sea una CB y lo otro también lo podría pedir un SPEC también, Doc. Bien. ¿A ustedes les parece, están todos de acuerdo con este cuadro de angina inestable en pedir una prueba de apremio miocárdico? Yo le pediría una CCG directamente. Cateterismo. De hecho, es lo que hicimos, ¿sí? Básicamente, esta es la cinecoronariografía. Espero a ver que me cuenten qué les parece esta cinecoronariografía. No es fácil, ¿eh? Pero
hay algo muy, muy evidente. El El tronco, tronco. Doc, El tiene tronco lesión. Sí, señor, tiene lesión de tronco. ¿Y qué lesión de tronco tiene? en el origen. Como esta es una muy buena imagen que demuestra qué lesión de tronco tiene. Parece un tronco una proximal, disección. Doc. A ver, miren acá, miren en la luz del tronco lo que pueden llegar a ver ahí. Sí, Ahí. Tiene hostial, una disección. una disección. Exactamente, tiene una disección, tronco con obstrucción severa secundaria disección. Descendente anterior sin lesiones significativas, derecha sin lesiones significativas, circunfleja sin lesiones significativas. Quiero que vuelvan a ver esta lesión, esta falta de relleno, esta heterogeneidad en el tronco de la coronilla izquierda que definitivamente nos marca que el tronco tiene una restricción circulatoria muy importante, ¿sí? Muy importante. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. ¿Sí? Muy importante. Secundaria a una disección de tronco. ¿Sí? Bien. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, Sí, Doc. Sí. Bien. Ok. Durante la cinecoronografía, la paciente presenta bradicardia extrema, paro cardiorrespiratorio y se realiza un ATC de emergencia con colocación de stent. También la paciente presenta durante este episodio un bloqueo completo de rama izquierda. Buena evolución clínica, se externa a los 7 días, tratada con aspirina, clopidogrel, atenolol, atorvastatina y clonazepam. Ingresa 18 días después de la externación por guardia por dolor precordial incaracterístico, rales crepitantes hasta campo medio y esta placa de tórax. Básicamente, ¿qué les parece que muestra esta placa de tórax? Sobrecarga cardíaca. Está en falla, Ah, ¿no? Está claramente en edema sí, pulmón, ¿estamos de En, acuerdo? en edema agudo. Sí, señor. sí. Enzimas dentro de límites normales, el electrocardiograma de ingreso muestra ritmo sinusal, trastornos de repolarización anterior de cara anterior de mayor voltaje que el electrocardiograma de egreso y se le hace una nueva cinecoronografía que muestra un estrés permeable. Ahí en la segunda internación, la paciente confiesa que previo a la primera internación y previo a la segunda internación, la paciente es una consumidora cotidiana de cocaína y de alcohol. 3 veces después, la paciente nuevamente es internada. Ingresa nuevamente por Angor. En el laboratorio no hay gran cosa, ni siquiera elevación enzimática. El coagulograma es normal. El electrocardiograma no tiene cambios agudos. ¿Qué conducta vamos a seguir en esta tercera internación con esta paciente? ¿Qué les parece? ¿Qué haríamos? Doc, consulta, no, en esa internación no tuvo un nuevo eco. No tuvo nuevo eco. Por lo menos, sí, tuvo un nuevo eco. Yo no lo tengo aquí para mostrárselos. Pero no hubo grandes cambios. Ok, ok. ¿Qué conducta tomarían ustedes con esta señora? O sea, no tuvo ni troponina ni electro No. en esto. ¿Qué haríamos con esta señora en esta tercera internación por angina de pecho? Y tiene que empezar a tratar su adicción, me parece, porque ahí está el origen de todo, ¿no? Además de lo cardiovascular. Fundamental. Lo que le hicimos es una coreografía. Aquí ven en esta imagen, ¿sí? Varias cosas. Primero se ve el stent. ¿Lo ven ahí el stent? ¿Sí? Y segundo, ¿qué pasa con la perfusión de ese tronco? ¿Qué les parece? Está No, no, disminuida. está, sí, está con hiperplasia, está con trombosis. Claramente, nuevamente, hay una fuerte reducción de la perfusión de ese tronco. ¿Sí? ¿Lo ven? Claro,
La Sí, tomografía es claramente muchísimo más pequeña que el mismo contorno del stent. incluso la Claro. O circunfleja sea, dorsal estaba, proximal tiene lesión. En la circunfleja tiene una lesión que, si me apurás, no parece una lesión aterosclerótica, parece un espasmo, ¿sí? Entonces, tronco con restenosis severa intraestén, de A ostial severa, circunfleja ostial severa, CD sin lesiones. Conducta. ¿Qué hacemos con esta señora a esta altura? Cirugía. Bien. Mamario la de A, venoso la circunfleja, 44 minutos de bomba, se hizo con bomba. Clampeo 25, sangrado aumentado, reoperación por sangrado. Buena evolución clínica y hemodinámica. Se externió en los 6 días de la CRM, continúa en seguimientos por consultorio. Básicamente, uno de los problemas que nosotros tenemos que enfrentar en las unidades coronarias de manera cotidiana es una nueva noxa, nuevos modelos fisiopatológicos que tienen que ver con el consumo fundamentalmente de cocaína. El consumo de cocaína es algo que ha ido incrementándose progresivamente con el correr de los años, no tanto cuanto el incremento de consumo de opioides, pero definitivamente es un problema gigantesco. Tan grande es un problema para nosotros los cardiólogos que 1 de cada 5 pacientes con un accidente cerebrovascular menores de 45 años tienen como noxa a la cocaína. Y aproximadamente el 25% de los infartos de miocardio no fatales en adultos entre 18 y 45 años están asociados al consumo regular cotidiano de cocaína. En cuanto a las tendencias de prevalencia de uso de cocaína en la población adulta entre 15 y 34 años, definitivamente esta viene aumentando en todos los países del mundo. Entonces aquí tenemos un nuevo mecanismo fisiopatológico que puede, por diferentes vías, que son las que vamos a revisar, generar internaciones en la unidad coronaria y entonces resulta ser una noxa frente a la cual nosotros tenemos que estar absolutamente atentos. La prevalencia, característica clínica y riesgo de infarto de miocardio en pacientes con dolor torácico y consumo de cocaína nos informa, publicación de la revista española de cardiología, que el dolor torácico asociado al consumo de cocaína es un problema frecuente en los servicios de urgencia, especialmente en los varones de menos de 55 años, y se asocia a un riesgo 4 veces mayor de infarto de miocardio. Se debería preguntar sobre el consumo de cocaína a todos los varones menores de 55 años que ingresan con dolor torácico. Claramente, el consumo, la adicción, es un cuadro psiquiátrico y muy frecuentemente el paciente que ingresa con un síndrome coronario agudo u otras patologías que vamos a ver más adelante niega el consumo de cocaína, como negó la paciente en su primera internación cuando le pusimos el stent en el tronco. Y entonces nos vemos obligados a intercurrir información con la familia o eventualmente a dosar benzodiazepina en orina como metabolito de la cocaína que está presente hasta los 3 días del consumo. En cuanto a la prevalencia, características clínicas y riesgo de infarto de miocardio en pacientes con dolor torácico y consumo de cocaína, esta incrementa la presencia de infarto de miocardio con supradesnivel del ST, sin supradesnivel del ST, un poco menos de angina inestable, pero la incidencia de infarto agudo de miocardio relacionado a la cocaína es un problema extremadamente importante. Hay que tener presente que si hablamos de dependencia y daño físico, la heroína y casi todos los opioides están en punta, pero fíjense que la cocaína le sigue como segunda causa de internación en unidad coronaria en síndromes coronarios agudos de fisiopatología diferente. Veamos otro caso clínico. Paciente masculino de 34 años, sin antecedentes médicos conocidos. Consulta en guardia por episodio de síncope, de inicio súbito, en contexto de consumo de cocaína inhalada pocas horas antes. Se desmayó.
El paciente ingresa con una tensión arterial de 85-55, 120 latidos por minuto, una saturación de 86%, respirando 21% de FiO2, ingurgitación yugular marcada, ruidos cardíacos con segundo ruido componente pulmonar aumentado, sin edemas periféricos, auscultación pulmonar clara. Los campos pulmonares no tenían ruidos agregados, ¿sí? Este es el ecocardiograma del paciente al ingreso de la unidad coronaria. ¿Qué cosa ven que les llama la atención? Hay varias cosas muy interesantes. ¿Cuáles son? Escucho. El tamaño del ventrículo izquierdo con respecto al derecho. Claramente, el ventrículo derecho está dilatado y el ventrículo izquierdo, fíjense que está vacío. Esto ya está hablando a las claras de que hay una reducción de la precarga del ventrículo izquierdo y un aumento importante de la precarga del ventrículo derecho. Esto quiere decir que no está pasando el flujo de sangre fácilmente por la circulación pulmonar, que la circulación pulmonar está resultando ser un stop, un punto limitante para el llenado del ventrículo izquierdo. Esto básicamente dejó al paciente sin volumen de fin de diástole en el ventrículo izquierdo, con reducción importante del volumen sistólico en el ventrículo izquierdo, y esto fue la causa de su pérdida de conciencia. BD dilatado con diámetro diastólico de 4,5, fracción de eyección del ventrículo derecho del 35%, sistólica estimada en la arteria pulmonar de 75 y BI con función conservada, 60%, pero fíjense que el ventrículo izquierdo está completamente vacío, no se llena. Este es el electrocardiograma de ingreso del paciente a la unidad coronaria. ¿Qué les parece? ¿Qué les llama la atención de este electrocardiograma? La R prominente en Pulmonar, B1. R prominente en B1, la P pulmonar y hipertrofia derecha. pulmonar, muy bien, hipertrofia ventricular derecha, excelente. Tiene ese QT3. Tiene S1 QTeste 3. Y entonces, ¿qué diagnósticos presuntivos harían? TEP. TEP. Tromboembolismo de pulmón es el primer diagnóstico presuntivo que uno haría. Entonces, a este paciente, básicamente, le hicimos troponina ultrasensible, 0,08 nanogramos por mililitro, levemente elevada, BNP de 720, claramente elevado, los gases en sangre 748, hipóxico 58 por milímetros de mercurio de PO2, sin hipercapnia, es decir, es más, con hipocapnia. Es un perfil muy característico, efectivamente, del trombo de pulmón, del tromboembolismo de pulmón. La radiografía de tórax, cardiomegalia derecha moderada sin congestión pulmonar, es decir, claramente aquí el aumento de las presiones de fin de diástole son derechas, de ahí la ingurgitación yugular que el paciente tiene al ingreso. La hipoxemia es una hipoxemia muy popularmente vinculada a una reducción en el flujo circulatorio pulmonar, pero cuando le hicimos la angiotomografía pulmonar, no había ningún tipo de obstrucción circulatoria pulmonar. Sí un BD gigante, igual que veíamos en el eco, sí un BI chiquitito, igual que veíamos en el eco, pero fíjense que tiene una circulación pulmonar intacta. Y entonces, ¿frente a qué estamos presentes? ¿Qué tenemos adelante? Esto descarta el TEP. ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene este paciente? ¿Qué les parece a ustedes? No es fácil, pero pensemos juntos. ¿Alguna valvulopatía pulmonar, puede ser? O, Nada de esto se vio en el ecocardiograma. sí.
¿Qué cosa pudo haber clavado el ventrículo derecho de golpe sin tener un tromboembolismo de pulmón, sin tener una obstrucción mecánica trombótica de la circulación pulmonar? ¿Qué cosa pudo haber clavado este ventrículo derecho de esta manera? ¿No hay datos? ¿No hay diagnóstico presuntivo? No hay. Entonces avanzo yo. Fisiopatología cuantificada de este paciente. El paciente consumió cocaína, aumento de las catecolaminas, vasoconstricción pulmonar aguda, con una presión sistólica pulmonar que superó los 25, superó los 75 en realidad en este paciente. 2. BD, incapaz de mantener el gasto cardíaco por un aumento de poscarga exagerada que lo lleva a un aumento de la presión de fin de diástole por arriba de 18. Caída del gasto cardíaco ventricular derecho, caída de la precarga ventricular izquierda, hipotensión sistémica y síncope. 3. Hipoxemia secundaria shunt intrapulmonar y bajo gasto. Básicamente esta crisis de hipertensión pulmonar generada por cocaína le generó al paciente una detención prácticamente del ventrículo derecho por crisis de hipertensión pulmonar. Claro que sí, que el diagnóstico diferencial tiene que ser con tromboembolismo pulmonar masivo, de que se descarta con angiotac, arritmias ventriculares, síncope vasovagal. El síncope vasovagal en este paciente claramente no se dio. No hay un síncope vasovagal, no hay clínica con pródromos clara propia de un síncope vasovagal. ¿Qué se hizo con este paciente? Oxígeno, benzodiazepinas, líquidos, fundamentalmente expandimos al ventrículo derecho para mejorar su capacidad de bombeo. Estaba chocada la paciente, así que el paciente se le hizo inicialmente NORA para llevar por lo menos la presión arterial media a 65 milímetros de mercurio. Cuando esto se logró, la paciente fue intubada y fue ventilada con óxido nítrico inhalado a 20 partes por millón. Se le dio también epoprostenol endovenoso de 2 a 4 nanogramos por kilogramo por minuto. A la paciente fue seguida con presión arterial invasiva, saturación arterial, diuresis y ecocardiografía seriada. El paciente fue extubado, fue dado de alta de manera exitosa. ¿Qué tenemos aquí? Fundamentalmente un efecto bastante frecuente de la cocaína, que es el problema de la hipertensión arterial, de la crisis de hipertensión arterial por vasoconstricción generada por cocaína, ¿sí? Síncope o crisis por hipertensión pulmonar. ¿Qué le pasó a este paciente? Si resistencias vasculares pulmonares es tensión arterial pulmonar menos wedge sobre volumen minuto, definitivamente nosotros vamos a hacer una pared aquí que separa acá, esto está corrido, lamento, separa lo izquierdo, que es la wedge, de la tensión arterial media pulmonar. Este paciente presentó claramente una diastólica pulmonar aumentada, con un diámetro arteriolar claramente reducido por las cocaínas, con un aumento de poscarga derecha, congestión venosa, falla derecha clínica. Pero por otro lado, este aumento de las resistencias vasculares pulmonares generaron un aumento del gradiente tensión arterial pulmonar wedge, con reducción importante de la precarga izquierda. Esta reducción de precarga izquierda generó una caída de la descarga sistólica del ventrículo izquierdo, bajo gasto anterógrado y claramente síncope, hipoperfusión miocárdica y hepática, y esto básicamente cerró el ciclo empeorando aún más la circulación pulmonar. Bien, claramente otra de las causas de ingreso graves
de ingreso de un paciente a la unidad coronaria son el daño miocárdico por catecolaminas, isquemia y la hipertermia que pueden dar origen a arritmia ventricular compleja, potencialmente maligna. En todos los casos, el uso de beta bloqueantes y antiarrítmicos de la clase 1A y 1C están discutidos, yo no diría contraindicados, pero sí discutidos en su indicación, así como el uso de agentes alfa en casos de hipotensión arterial. El beta bloqueante, sobre todo si no es un beta bloqueante no selectivo, es decir, si es solamente beta bloqueante, puede liberar el tono alfa, libera el tono alfa generando efectos de vasoconstricción muy marcada cuando la noxa es en particular un agente alfa como la cocaína. La lidocaína es una droga de primera elección. El uso de Bedarona está indicado sin evidencias publicadas al respecto. Las palpitaciones frecuentes originadas por una taquicardia sinusal ceden con benzodiazepinas. La taquicardia supraventricular se utilizará también diazepam o midazolam y en los casos refractarios podría utilizarse antagonistas del calcio y puntualmente verapamilo. Nunca se utilizan beta bloqueantes porque pueden inducir un síndrome coronario agudo potenciando el vasoespasmo. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un paciente joven, abusador de cocaína, que ingresa con un supradesnivel del ST. Otra causal importante de cocaína es la disección coronaria, el espasmo coronario y la trombosis coronaria, que son tres mecanismos fisiopatológicos frecuentes que debemos pensar cuando tenemos un paciente que ingresa con un aumento del consumo de oxígeno miocárdico y por lo tanto con isquemia miocárdica potenciada este aumento del consumo de oxígeno por una eventual disección coronaria, como vimos en el primer caso, espasmo coronario o trombosis coronaria. Todo esto se da por un efecto claramente simpático mimético de la cocaína. Angina de pecho post-cocaína es un evento relativamente frecuente. Esto induce con frecuencia una obstrucción total de la circulación coronaria con supradesnivel del ST. Las alteraciones que se presentan en estos pacientes son prolongación de los intervalos PR, QT, ensanchamiento del complejo QRS, elevación del segmento ST, ondas T invertidas y con menos frecuencia presencia de arritmias. En cuanto a la disección coronaria, es algo extremadamente frecuente en este tipo de pacientes. Nosotros hemos publicado hace unos años ya en la revista argentina de cardiología nuestros casos de intoxicación aguda por cocaína. Por ejemplo, paciente de sexo masculino, 25 años, que ingresa derivado de otro centro con diagnóstico de infarto agudo de miocardio anterior extenso. Como antecedentes, refiere consumo de cocaína desde los 14 años, hace 9 años que aspira. En rehabilitación desde hace unos meses e internación por síndrome coronario agudo a los 16 años, tiene 25. En lo que respecta a la curva enzimática, CPK pico de 1111, MB de 98 al ingreso, ecocardiograma, diámetro diastólico de 50, sistólico de 32, pared posterior de 10, deterioro leve a moderado de la función sistólica con un trombito apical. Este paciente presentó en la cinecoronariografía, primero se indican nitritos por vía sublingual o intravenosa para contrarrestar el efecto vasoespástico de la cocaína sobre las arterias. Igual acción se busca con la utilización de bloqueantes cálcicos. La indicación de beta bloqueantes en pacientes con síndrome coronario agudo y consumo de cocaína es controvertida, ya que se acentúa el efecto vasoespástico por acción alfa. En particular, este paciente tenía una disección coronaria, como vimos nosotros en el paciente que habíamos visto al ingreso. ¿Dudas, preguntas hasta aquí?
Bien, ¿preguntas hasta aquí? No, Segundo caso que nosotros vimos de espasmo y trombosis, ¿sí? Fundamentalmente el espasmo coronario, como vemos en esta cinecoronariografía, un espasmo importante, ¿sí? Fundamentalmente tiene que ver con el uso de cocaína. Entonces, vamos a ver esta segunda publicación que hicimos en la revista de la FAC y fundamentalmente aquí estamos viendo un espasmo de tronco, ¿sí? Se trata de una paciente femenina de 38 años derivada de otro centro con diagnóstico de infarto agudo de miocardio anterior extenso, antecedentes de consumo de tabaco, marihuana y cocaína. El día del episodio refirió consumo de cocaína y comenzó luego con dolor precordial opresivo irradiado a cuello de intensidad 8 en 10. Al ingreso se encontraba hemodinámicamente estable, sintomática para Angor. El electrocardiograma evidenció supradesnivel del segmento ST de B1 a B5 de 4 milímetros, un supradesnivel del ST importantísimo. Luego de la infusión de nitroglicerina intravenosa, la intensidad de Angor y el supradesnivel del ST se redujo. A pesar de ello, y como continuaba con Angor de menor intensidad, 4 en 10, y un desnivel del ST de 2 milímetros en derivaciones precordiales de cara anterior, se decidió realizar una cinecoronariografía que mostró tronco y circunfleja con vasoespasmo difuso, DA con vasoespasmo grave, que mejoró con nitroglicerina intracoronaria. Debido a al estado clínico de la paciente y al resultado de la cinecoronariografía, se decidió tratamiento farmacológico, nitratos y de bloqueantes cálcicos. En lo que respecta a la curva enzipática, la CPK fue de 860. Este es el árbol de invierno que esta paciente mostró en casi todas las ramas de la coronaria izquierda. Y esto básicamente es la misma paciente luego de la infusión en tronco intracoronaria de nitroglicerina. Modelo fisiopatológico 2 o 3 en este caso, enfermedad aterosclerótica. Paciente masculino de 45 años que consultó por dolor precordial opresivo de 20 minutos de duración. Con antecedentes, el paciente había dicho de haber tenido un infarto anterior con angioplastia a la descendente anterior en el 2007. Consumo de cocaína desde los 16 años, deportista sin otros factores de riesgo cardiovasculares clásicos. Al ingreso se encontraba hemodinámicamente estable, sintomático para Angor. El electrocardiograma mostró supradesnivel del segmento ST de B1 a B4. Realizamos una cinecoronariografía que informó única lesión de descendente anterior proximal con tombro sobreagregado y flujo timicero. Debido al estado clínico del paciente y al resultado de la coronariografía, se decidió angioplastia a la descendente anterior con stent. Durante la internación evolucionó sin síntomas, sin complicaciones, se dio de alta tratado con aspirina, clopidogrel, atorvastatina y enalapril. Aquí tenemos básicamente el momento en el cual le hacemos la angioplastia de la descendente anterior que recanaliza completamente la perfusión justo antes de que se infle el balón, es decir, al pasar el wire se permeabiliza el coágulo en la descendente anterior y la perfusión anterógrada de la arteria se recobra, ¿sí? Entonces aquí tenemos fundamentalmente un cuadro típico de trombosis. Fíjense la falta de relleno en la descendente anterior y el fotograma inmediatamente posterior a pasar simplemente la cuerda de piano que la ven aquí, ¿sí? El wire, dentro de la coronaria. Arteria coronaria descendente anterior, donde se visualización a nivel de segmento proximal, placa con una imagen de trombo sobreagregado, flujo TIMI 0. Entonces, estos son los cuadros que nosotros podemos esperar en pacientes intoxicados con cocaína, ¿sí? Y otro de los puntos particulares que podemos esperar
en los pacientes intoxicados con cocaína es un cuadro clínico que a mí me tocó de ver de cerca, no lo vi, yo estaba haciendo recuperación cardiovascular en la maternidad suizo-argentina cuando llega este genio básicamente ya intubado, ¿sí? Maradona había presentado un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda que ya había sido publicado anteriormente, por ejemplo, en la revista colombiana de cardiología. Miocardiopatía de Takotsubo desencadenada por la utilización o exposición a drogas de abuso, sustancias químicas o venenos de origen animal. Aquí tenemos fundamentalmente una dilatación importante del ventrículo izquierdo. No se ve en este ecocardiograma la típica morfología del Takotsubo, pero el diagnóstico ecográfico muestra una disfunción regional ventricular apical medio ventricular sin correlaciones con un territorio coronario específico. La angiografía coronaria fue normal y esto básicamente es útil para descartar al menos un infarto con oclusión coronaria. Entonces, los criterios de Takotsubo inducidos eventualmente por cocaína son hipoquinesia, barra quinesia, barra disquinesia de segmento apical o medio ventricular, ausencia de enfermedad coronaria obstructiva significativa, electrocardiograma y biomarcadores compatibles con isquemia, pero no con obstrucción coronaria aguda, y ausencia de miocarditis u otras cardiopatías. La cocaína incrementa la actividad simpática, aumenta las catecolaminas circulantes y bloquea la captación de norepinefrina y la recaptación de norepinefrina y dopamina en el espacio sináptico. Esto provoca una tormenta simpática sobre el miocardio, con vasoconstricción coronaria, posible isquemia transitoria, toxicidad directa por catecolaminas en miocitos, disfunción contráctil regional. Lo que aquí ocurre básicamente es una alteración grave en la economía del calcio miocárdico. La cerca que debería recaptar el calcio hacia el circuito sarcoplásmico no lo hace por falta de energía. El circuito sarcoplásmico queda intoxicado por calcio y la secuencia sistólica, diastólica se altera. Alteración de la microcirculación coronaria contribuye al patrón típico de Takotsubo en pacientes intoxicados con cocaína. La típica imagen de Takotsubo apical con ballooning puede observarse, aunque con cocaína a veces predomina el patrón medio ventricular como vimos en el eco anterior, o incluso inverso, probablemente por distribución variable de los receptores beta adrenérgicos. Bien, entonces podemos tener cuadros de insuficiencia cardíaca aguda muy parecidos a un Takotsubo en pacientes intoxicados con cocaína. ¿Preguntas hasta acá? Doc, en estos pacientes con cocaína se puede utilizar el Intertac para para mirar, digamos, si es compatible con Takotsubo. Se puede hacer, sí señor. Otro paciente, hombre, 38 años, antecedentes de hipertensión arterial mal controlada, muy joven. Siempre en un paciente joven debemos pensar en una hipertensión arterial eventualmente secundaria. Si bien el 95% de los cuadros de hipertensión arterial son esenciales, en pacientes de menos 40 años tenemos que pensar siempre en cuadros secundarios. Motivo de consulta: dolor torácico súbito, intenso, de tipo desgarrante, irradiado a el espacio interescapular, acompañado de palpitaciones y sudoración profusa. Ya la hipertensión arterial y la tipología del dolor anginoso nos tienen que hacer pensar en un diagnóstico presuntivo. ¿En qué diagnóstico presuntivo pensaríamos con este paciente? Disección aórtica. Disección aórtica. Sí, señor. Antecedentes relevantes: consumo reciente de cocaína unas horas antes del inicio del dolor, no alergias conocidas, no antecedentes quirúrgicos cardiovasculares.
Al examen físico, el paciente presenta 200 de sistólica, 120 de diastólica en brazo derecho, 180 de sistólica, 110 de diastólica en brazo izquierdo, frecuencia cardíaca de 120, taquipneico, irregular, pulso periférico disminuido en miembro izquierdo, soplo diastólico en foco aórtico, un soplo de insuficiencia aórtica aguda, extremidades frías con ligera simetría del pulso, sin edemas periféricos. Si nosotros hacemos una evaluación ecocardiográfica, fundamentalmente vamos a ver, tiene una disección aórtica en el trance esofágico. El laboratorio inicial, troponinas normales, hemograma y bioquímica dentro de límites normales. El electrocardiograma, taquicardia sinusal con posible, dudosa, sobrecarga de ventrículo derecho. Entonces aquí tenemos un cuadro de disección aórtica asociada al consumo de cocaína. Miren el trance esofágico, la luz verdadera que se ve aquí y la luz trombosada que se ve aquí. Claramente tiene una disección aórtica tipo 1 que involucra un daño en la raíz aórtica, generando la no coaptación de las valvas aórticas y la insuficiencia aórtica por dilatación de la aorta ascendente. El 9,8%, el 10% de todas las disecciones aórticas en varones menores de 50 años tienen como antecedente 12 horas antes del evento el consumo de cocaína. ¿Sí? Claramente, otra causal de esta propia disección es la crisis hipertensiva que está claramente documentada y publicada en relación al consumo agudo de cocaína. En estos pacientes, el uso de beta bloqueantes y la betadol están directamente contraindicados en el tratamiento de esta crisis hipertensiva cuando se asocia a la toxicidad con cocaína. Bien, a nivel encefálico hay una inhibición de la recaptación de la serotonina que al paciente le da una sensación de bienestar, como si fuera un antidepresivo, y de dopamina, que le da obviamente la sobrecarga simpática propia con liberación de noradrenalina periférica. En cuanto a agonistas directos, la cocaína básicamente va a generar, junto con su metabolito hepático, que es la benzoilergonina, una sobrecarga adrenérgica directa, aumentando la disponibilidad de adrenalina y de noradrenalina en el espacio sináptico. Esta activación simpática nos puede llevar a hipertermia, convulsiones, activación neuronal, bloqueo de la recaptación y un aumento tormentoso muy marcado del tono simpático en estos pacientes. Esta tormenta catecolaminérgica aumenta las contracciones las concentraciones de AMP cíclico a nivel de la célula miocárdica, fundamentalmente estimulando e incrementando la movilización de calcio con un efecto inotrópico positivo que puede generar un aumento importante del consumo de oxígeno. La cocaína, básicamente, originalmente fue descrita por Sigmund Freud como un bloqueante de los canales de sodio, y es por eso que en su uso clínico inicial se empleaba en anestesia local, inicialmente en cirugías oftalmológicas y posteriormente utilizada por los odontólogos como anestésico local. Este bloqueo de los canales de sodio fundamentalmente actúan como si fueran un síndrome de Brugada artificialmente generado por la cocaína, con la producción de arritmias, prolongación del QRS,
prolongación del QT y eventualmente muerte arrítmica. Pero también la cocaína, como dijimos, genera una sobrecarga simpática muy importante, con efecto cronotrópico positivo, con efecto inotrópico positivo, con aumento de la presión sanguínea, aumento de la demanda de oxígeno, isquemia, eventualmente infarto, disfunción ventricular y muerte. Por otro lado, a nivel coronario, hay espasmo coronario, vasoconstricción, aumento de la adherencia plaquetaria, trombos, reducción de la oferta de oxígeno miocárdica y nuevamente isquemia, infarto y muerte. En cuanto a las acciones farmacológicas sobre el sistema nervioso simpático y aparato cardiovascular, este efecto simpático mimético aumenta espectacularmente el consumo de oxígeno, pero también puede haber bradicardia a dosis bajas por depresión del nodo sinusal y más frecuentemente taquicardia por estímulo sinusal. Aumento de la fuerza de contracción por receptores beta 1 estimulados por esta tormenta simpática que pueden acompañarse con midriasis, temblor, sudoración y estímulo simpático generalizado. Otro caso, hombre joven, 35 años, ningún antecedente de comorbilidad previa, pero sí consumo reciente y acelerado de cocaína. El paciente consulta a la guardia por presentar dolor muscular difuso en casi todos sus músculos, debilidad, es decir, una impotencia funcional muscular, acompañada de un cuadro de orina oscura, color té y fiebre leve. Diagnósticos presuntivos. Necrosis tubular aguda, una ira. Rabdomiólisis. Es muy probable, Rhabdomiólisis. es muy probable que tenga insuficiencia renal aguda, sí, pero ¿por qué mecanismo? Una necrosis tubular aguda de tipo endógeno, o sea, por la rhabdomiólisis. Muy O bien, sea, sí, eso. sí, señor, dijo bien, dijo la palabra justa. El paciente no ingresó hipertenso ni taquicárdico severo, saturando bien, pero tenía una temperatura basal de casi 38 grados centígrados. Este es el electrocardiograma del paciente al ingreso. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué opinión les da o qué informe le harían a este electrocardiograma? Olvídese del informe electrónico, sí que está mal. Normalmente los electrocardiólogos se equivocan. Pero básicamente lo que yo tengo es una enorme, gran hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Propia de un paciente consumidor de cocaína que, aunque joven, ya tiene evidentemente hipertrofia ventricular izquierda. Laboratorio, 25.000 unidades por litro de CPK, 5 veces el valor normal. Creatinina de 2,1, indicando una posible lesión renal aguda. El clearance calculado de este paciente es de 40 mililitros por minuto, siendo el clearance normal de 125 mililitros por minuto. ¿Por qué el paciente tiene insuficiencia renal? ¿Cuál es el mecanismo que lleva a este paciente a la insuficiencia renal? El mecanismo básicamente es la presencia de mioglobina en orina. La rhabdomiólisis ha generado varios efectos, entre ellos la liberación de mioglobina del muscular al plasma. La mioglobina tiene una característica molecular interesante, un diámetro de 100 Dalton, que es exactamente el diámetro de las fenestras de la cápsula de Bowman, pudiendo generar una obstrucción del filtrado glomerular mecánica. Por otro lado, este paciente está con hipercalemia. La hipercalemia es propia de cualquier proceso de lisis celular. Recordemos que dentro de una célula hay 150 equivalentes de potasio. Fuera de la célula hay 4. Cuando una célula se rompe, se vuelca masivamente potasio al plasma. Entonces, mioglobinuria, hiperpotasemia, disfunción renal,
CPK elevada. Este es un perfil típico y sobre todo reforzado por la hipertermia de paciente con rhabdomiolisis. A este paciente básicamente obviamente, se le indicó que no consumiera más cocaína. Se generó un plan de hidratación intravenosa muy agresivo, con un balance positivo de 4 litros en el primer día, monitoreo estricto de diuresis que recobró. Se le dio también manitol para favorecer el efecto mecánico de este diurético osmótico, corrección de la hiperpotasemia con glucosa, insulina y bicarbonato, si es que hubiera acidosis. Desde el punto de vista cardiológico, básicamente hay que intentar corregir las arritmias secundarias a la hipercalemia y a la cocaína, monitorear continuamente el potasio y la CPK total, evitar betabloqueantes puros si hay hipertensión inducida por cocaína, usar la betalol si hay necesidad de control de la presión arterial. El paciente fue seguido con CK seriada, con función renal cegueada, evaluando causas secundarias de daño muscular. La evolución de este paciente fue muy buena y fue claramente un cuadro de rhabdomiolisis, que es un indicador de gravedad y suele traducir una isquemia muscular por vasoespasmo sostenido, agitación, convulsiones, pudiendo llegar al coma. Puede favorecer el desarrollo de una insuficiencia renal, por lo que se aconseja la perfusión intravenosa de líquidos para garantizar una elevada diuresis y la alcalinización urinaria por un pH urinario mayor a 7, mediante la administración de bicarbonato sódico intravenoso para reducir el riesgo de que la mioglobinuria contribuya a un desarrollo de insuficiencia renal aguda establecida. Tratamiento, entonces, expansión, corrección de las desviaciones del pH, corrección hidroelectrolítica y el manitol, si se ha recuperado la volemia después de la expansión, es un recurso terapéutico particularmente indicado en este tipo de insuficiencias renales agudas por obstrucción de la cápsula de Bowman. La intoxicación aguda por cocaína se caracteriza por manifestaciones de hiperactividad noradrenérgica, dopaminérgica, que afecta a distintos aparatos y sistemas. En estos pacientes en particular hay una contracción de la arteriola precapilar con isquemia capilar que induce una hipoxia tisular, la desviación de la glucólisis de una vía aeróbica que termina produciendo piruvato a una vía anaeróbica mucho menos eficiente desde el punto de vista energético, que termina generando la acumulación de ácido láctico tisular y por ende, más allá de la lisis muscular, la aparición de acidosis metabólica profundizada por una ineficiencia renal en la eliminación de ácidos orgánicos. Aumento del catabolismo energético. Paralelamente con la descarga adrenérgica que se produce, hay una activación de la anilciclasa y por lo tanto un aumento del segundo mensajero AMP cíclico que genera una respuesta adrenérgica caracterizada por una aceleración general de las funciones fisiológicas y un aumento del metabolismo basal. El aumento de la temperatura corporal en pacientes intoxicados con cocaína es un dato muy importante. Hipertermia por aumento de la actividad muscular y la disminución de su pérdida por vasoconstricción, es decir, el paciente no evacúa calor porque está contraído. La cocaína aumenta la temperatura corporal por pérdida del control dopaminérgico de receptores hipotalámicos, reguladores de la temperatura por agotamiento de los depósitos de dopamina, con hipertermia de rebote. Esta hipertermia puede estar acompañada de convulsiones. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Obviamente,
Otra de las causas de ingreso a área crítica de un paciente intoxicado por cocaína es el accidente cerebrovascular. Sobre todo es un accidente cerebrovascular isquémico, pero en ocasiones, pues, sostenido por trombosis, en ocasiones puede ser cardioembólico por fibrilación auricular, puede haber también accidente cerebrovascular hemorrágico de tipo hipertensivo. Puede ensayarse vasodilatadores pueden ensayarse vasodilatadores y antiagregantes plaquetarios, pero el uso de fibrinolíticos no se aconseja porque la agitación, el traumatismo, la hipertensión arterial pueden convertir un ACV isquémico en un ACV hemorrágico. Otras causas de ingreso a área crítica de un paciente intoxicado con cocaína son las crisis convulsivas, paresias motoras, afasia, pérdida de conciencia y coma. A nivel encefálico, la cocaína lo que hace a nivel frontal es reducir la recaptación de dopamina. Esto claramente acelera y potencia todas las funciones intelectuales y a nivel del sistema límbico, a nivel fundamentalmente del diencéfalo, lo que genera es una inhibición en la recaptación de serotonina, de tal forma que induce una sensación de bienestar muy parecida a la sensación que generan los antidepresivos al inhibir la recaptación de cocaína. Es un agonista entonces serotoninérgico, inhibe la recaptación de serotonina y de su precursor el triptofano dentro de las neuronas serotoninérgicas, llevando a una retroalimentación negativa que causa un agotamiento rápido en el cerebro. Fundamentalmente, los criterios diagnósticos para la intoxicación de cocaína son el consumo reciente de cocaína, cambios psicológicos o de comportamiento desadaptativos significativos, euforia, ansiedad, tensión, cólera, comportamiento estereotipado, que aparecen durante o poco tiempo después del consumo de esta droga. Dos o más de los siguientes signos que aparecen durante o poco tiempo después del consumo son diagnósticos. El paciente puede tener dos o más de estos: taquicardia o bradicardia, midriasis, aumento o disminución de la presión arterial, disminución sobre todo si se trata de un paciente en shock cardiogénico, sudoración o escalofríos, náuseas, vómitos, confusión, pérdida de peso demostrable, sobre todo si el consumo es crónico, agitación o retrasos psicomotrices, debilidad muscular, dolor de pecho, arritmias cardíacas. En cuanto al tratamiento de la intoxicación aguda con cocaína, fundamentalmente dentro de las primeras horas, el paciente va a estar agitado, va a tener alto deseo compulsivo de consumo. Fundamentalmente de entre 1 y 10 días después, el paciente va a tener sueño anormal, efecto eutímico, baja ansiedad, bajo deseo compulsivo. Finalmente, cuando el paciente empieza a recuperar, va a tener compulsión episódica, rara para el consumo de cocaína, y entonces entra recién en etapa de abstinencia. En cuanto al tratamiento de la crisis aguda, la sobredosis de cocaína carece de antídoto. El tratamiento se basa en una serie de medidas sintomáticas y adaptadas al estado clínico del paciente. La crisis de ansiedad se tratan con benzodiazepinas, que probablemente sean la droga ideal para tratar la excitación psicomotriz en un paciente intoxicado con cocaína. Pueden usarse entre 5 y 10 miligramos de diazepam por vía oral o sublingual, o puede diluirse midazolam 15 miligramos en una ampolla y dar de a 1 miligramo cada 3 minutos hasta lograr la reducción de la excitación psicomotriz. Benzodiazepinas y nitroglicerina. Las benzodiazepinas ayudan muy fuertemente a la reducción del efecto simpático a nivel hipotalámico, así como la nitroglicerina ayuda a revertir los efectos vasoconstrictores. Está prohibida
el uso en las intoxicaciones con cocaína de los neurolépticos clásicos como el haloperidol o la clorpromacina, porque potencian la aparición de reacciones extrapiramidales, convulsiones y el coup de chaleur, el golpe de calor, la hipertermia que estos pacientes potencian. Es decir, no haloperidol, no clorpromacina. En cuanto a los beta-bloqueantes, digámoslo suavemente, están controvertidos. Normalmente se excluyen del tratamiento de estos pacientes por la liberación alfa que los beta-bloqueantes pueden presentar. De acuerdo a las últimas guías clínicas de la Sociedad Americana de Cardiología, el manejo del paciente con dolor torácico e infarto de miocardio asociado al uso de cocaína es esencialmente similar a los que a las estrategias que se emplean en cualquier otro síndrome coronario agudo, excepto los beta bloqueantes. ¿Sí? Básicamente, aspirina, beta bloqueantes no sugeridos, benzodiazepina, bloqueantes cálcicos con nivel de evidencia 2BC, nitroglicerina 1B, fentolamina, nivel de evidencia 2BC. En cuanto a la aparición del infarto agudo de miocardio, definitivamente es un problema que tenemos que tener presente en pacientes hoy por hoy en la unidad coronaria tratado